Vamos con Sergio Antonelli. Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvina, ubicados aquí en el estudio jurídico del doctor Fernando Viera, que siempre nos atiende tan amablemente, abogado previsionalista, de una familia de abogados previsionalistas, muy entendido en este tema que queremos tratar de entender. ¿Cómo es esto de la nueva fórmula de cálculo del aumento jubilatorio? Lo decimos así, con signo de interrogación, porque en realidad queremos que él nos aclare bien. Fernando, gracias por recibirnos, buen día. ¿Cómo es este tema de esta fórmula de cálculo? Bien, la nueva fórmula de cálculo que pretenden sacar por decreto implica que se aplique las variaciones de la inflación a los saberes, o sea, que mantengan una movilidad relacionada con la inflación. Pero además, en el primer aumento lo que pretenden es hacer una recomposición de entre el 12 y el 14%. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente vienen perdiendo mucho desde diciembre hasta acá. En enero la inflación fue del 20,6% y ahora en febrero un 13%. Entonces la idea sería que en abril les paguen este 13% de febrero, más una recomposición de entre 12 y 14 por la inflación de enero. Pero esto va dejando atrás el haber jubilatorio en 3, 4, 5, 7 puntos mensualmente y van perdiendo poder adquisitivo de una manera tremenda. Sí, a ver, primero hay que aclarar, hay una demora natural entre medir la inflación, darla a conocer el otro mes y después todo el proceso de cálculo y puesta al pago de la prestación. Entonces, que se demore un mes y medio en pagarlo, estaría dentro de los términos razonables. El principal problema está con la pérdida del poder adquisitivo que vienen arrastrando hace tiempo, que esa es la recomposición que hace falta. Vuelvo a repetir, a ver, en diciembre perdieron 25 puntos y medio, en enero 20,6. Van a dar entre un 12 y un 14. A ver, no es suficiente, es mejor que nada y es mejor que la fórmula que está vigente. ¿La fórmula que está vigente viene del gobierno de Mauricio Macri o de antes? No, la fórmula que está vigente viene del gobierno de Fernández, que tiene en cuenta la variación de los salarios y la inflación. Bien, a ver, ¿esto tiene que ver con el haber de los activos? ¿También directamente repercute los bajos sueldos en los haberes jubilatorios en el cálculo? Sí, existe una fórmula de cálculo del haber inicial y la movilidad es otra cosa. La movilidad es una fórmula que se usa para mantener el poder adquisitivo de esa jubilación. Pero el cálculo del haber inicial depende de las remuneraciones y de las rentas presuntas de autónomo y tiene un concepto fijo que se llama PBU. Acá son dos problemas distintos. El cálculo del haber inicial de por sí es muy bajo, lo que se llama tasa de sustitución o reconocimiento es muy chiquito, o sea, no alcanza a sustituir el sueldo que uno viene trayendo. Y después, la movilidad, que es la que debe mantener el poder adquisitivo de ese valor, también es bajo o no alcanza a cubrir la variación de la inflación. Entonces el jubilado pierde con el cálculo del haber inicial, ya ahí tiene que bajar su nivel de vida y después empieza a perder. ¿Por qué? Porque la inflación termina siendo mayor que estos aumentos de movilidad, entonces cada vez es más pobre. Su nivel de vida y ni medicamentos puede comprar. Por eso digo, o sea, el nivel de vida es todo, es vivienda, alimentos, salud, recreación. Obviamente cada vez se va achicando más ese espacio porque justamente cada vez pierden más poder de compra. Doctor Viera, los bonos de 70.000 pesos, por ejemplo, ahora y otros que se vienen dando, ¿compensa esta pérdida, esta caída? Porque además esos bonos llegan solamente a la franja más baja del aumento jubilatorio. Sí, a algunos les llega nada más, ¿sí? Entre la mínima y 204.000 pesos. Ahora, el tema es que no alcanza, ¿sí? La canasta que se mide está en 685 y la mínima con un bono alcanza a cubrir un poco menos de la tercera parte. Por eso digo, este aumento no es suficiente, es mejor que lo que tenemos ahora, pero no es suficiente. Sería bueno que si eventualmente consiguen algún tipo de superávit, en algún momento una parte de ese superávit se vuelque a este sector, porque directamente no están pudiendo siquiera comer. Ahora, ¿qué podemos decir respecto de lo que viene y de lo que pasó? ¿Esta fórmula de cálculo es mejor que las anteriores, la de Alberto Fernández, la de Macri, etcétera, o no? Las fórmulas no es que son mejores o peores, sino hay que ver en qué momento del tiempo se aplican. La fórmula de Fernández era buena quizás en el 2021 cuando hubo un rebote de la economía por el parate de la pandemia en el 2020. ¿Por qué? Porque depende de la recaudación tributaria de ANSES y el aumento de los sueldos. La recaudación aumentó porque la economía estaba parada y empezó a crecer un poco. Sino hubo un rebote, volvía a la normalidad. Entonces partíamos de un punto muy bajo y empezó a subir. Entonces ahí daba aumentos que estaban por encima de la inflación. Pero después la inflación se lo empezó a comer, la actividad económica dejó de crecer y ya hoy en día que hay recesión e inflación, o sea, ahí está inflación, obviamente esta fórmula no sirve para nada. Es más,
Si medimos todo el periodo de 2019 a 2023, perdieron 40% contra la inflación los jubilados. Doctor Viera, muchas gracias y muy explicativo como siempre. Que tenga buen día. Por favor, cuando gusten. Fernando Viera, abogado previsionalista, tratando de entender, ¿no? Y él lo ha explicado y muy bien, no hay fórmulas ni buenas ni malas en esto del cálculo de la jubilación. Tiene que ver con la coyuntura, fundamentalmente con lo que está pasando, tanto en los gobiernos anteriores como en este, que ojalá se revierta, porque si no, las fórmulas que se imponen no van sirviendo para nada, sobre todo para mantener una calidad de vida, comprar alimentos, comprar medicamentos y poder seguir viviendo con estos saberes, imposible. Volvemos.